Capítulo 81. ¿Cuánto tiempo sin verte, Shigen, señor Shigen? Incluso la forma de Zetsu Negro de dirigirse a él cambió instintivamente. Quiso decir algo, pero no se atrevió. Al final, solo pudo ofrecer un saludo cauteloso. En ese momento, Zetsu Negro notó un cambio en Shigen. Era como si una barrera invisible hubiera crecido entre ellos, una distancia insuperable. El sabio de los 6 caminos, tenía que ser por el sabio de los 6 caminos. Si Shigen había cambiado, solo podía significar que se había encontrado con el sabio en el inframundo. Ese maldito viejo, ¿qué le había dicho a Shigen? Conocí al sabio de los 6 caminos, dijo Shigen, como si no hubiera olvidado su antiguo acuerdo. ¿Qué dijo? El corazón de Zetsu Negro se encogió. Rápidamente intentó enmarcar la conversación con sus mentiras habituales. ¿Acaso sigue creyendo que la humanidad debería decidir su propio destino en lugar de dejarlo en manos de Kaguya? Ya tenía preparadas sus excusas. Todas las supuestas malas acciones de Kaguya, convertir a los humanos en Zetsu blanco, castigar a la humanidad, eran simplemente parte de su derecho divino para determinar su destino. Planeaba convencer a Shigen de que, sin importar lo que hubiera dicho el sabio, Kaguya, como Dios, era responsable de guiar al mundo. Sabía que Shigen aceptaría esta lógica. Y la verdad, Shigen también lo había creído en algún momento. Pero esta vez, tenía algo nuevo que decir. El hombre reanimado permaneció en silencio un instante antes de que sus ojos sin vida se levantaran lentamente. El aire a su alrededor se volvió inquietantemente frío. No sé. Puede que te haya fallado, Zetsu Negro. Ya no creo que el sabio de los 6 caminos nos ayude. Usé mi chakra para abrirme paso a través del inframundo y llegué a la brecha entre la vida y la muerte, donde vi innumerables almas perdidas, liberé esas almas, guiándolas de regreso a la tierra pura, y al hacerlo, aprendí de innumerables tragedias. Zetsu Negro suspiró internamente. Shigen, incluso en la muerte, él seguía siendo una buena persona. Quizás por eso siempre había confiado en él. Una buena persona como Shigen significaba que no tenía que vivir constantemente con miedo. Pero, la voz de Shigen se volvió gélida. Mientras esas personas sufrían en vida, mientras sus almas vagaban perdidas en el vacío, ese supuesto Dios estaba allí, vagando sin rumbo entre la vida y la muerte. Nunca le importó el dolor de los vivos, ni las almas perdidas de los muertos. No entiendo qué valora realmente ese Dios. Zetsu Negro entendió muy bien los pensamientos del sabio. ¿Acaso era necesario adivinarlo? Obviamente estaba pendiente del posible regreso de Kaguya. Pero no podía decirle eso a Shigen. Más bien, analizó la situación. Lógicamente hablando, si el sabio aún tuviera poder, no habría ignorado el sufrimiento del mundo. Habría intentado intervenir. Si no lo hacía, significaba que su fuerza residual no era suficiente para afectar al mundo actual. Después de todo, él solo era el hijo de Kaguya, no un Tsutsuki de pura sangre. Por eso también estaba sujeto a los límites de la mortalidad. Pero, eso fue algo bueno. La decepción de Shigen hacia el sabio fue exactamente lo que Black Zetsu pudo explotar. Porque sabía una cosa, Shigen nunca le mintió. Si Shigen realmente se hubiera dado cuenta de la verdad sobre Kaguya y se hubiera vuelto contra ella, habría sellado o confrontado a Zetsu Negro inmediatamente en lugar de quedarse allí hablando sobre el sabio. Así que eso fue todo, por eso Shigen había cambiado. Había perdido la fe en el sabio de los 6 caminos. Zetsu Negro aprovechó inmediatamente el momento para sembrar más dudas. No te desanimes, Shigen, dijo. Quizás, a ojos del sabio, el mundo aún no ha caído lo suficiente como para requerir el regreso de Kaguya. No. Una vez le dije a Madara, que esta era no estaba más allá de la salvación. Pero, claramente, me equivoqué. Todo es exactamente como él predijo. El conflicto shinobi se ha descontrolado y el mundo se ha hundido en un abismo sin salida. Shigen negó con la cabeza y miró a Zetsu Negro. En el inframundo, escuché historias aún más oscuras que las de hace 40 años. Este mundo está lleno de conflictos y mentiras. Se ha hundido en un caos más profundo que nunca. ¿Ves a Kabuto, el que está a mi lado? Shigen usó a Kabuto casualmente como ejemplo, con un tono frío. Él y su madre adoptiva fueron manipulados por Danzo, forzados a una situación en la que no tuvieron más opción que matarse. Y ese chico, el que una vez me engañó para robarme mi poder, ahora se ha vuelto igual de despiadado y extremo. Esto no es tu culpa. Zetsu Negro intentó rápidamente eximirlo de responsabilidad. Aprovechó la oportunidad para mencionar a Danzo. Akatsuki intentó una vez lograr la paz como tú.
Pero cuando se fortaleció, Danzo lo aplastó una vez. Shigen, por mucho que lo intentes, no puedes cambiar los corazones de aquellos consumidos por la oscuridad. Al igual que nunca pudiste cambiar el prejuicio de Tobirama contra Madara. Y ahora, todo lo que ha sucedido en este mundo prueba solo una cosa. Nuestro plan es el único camino correcto. Dejar que humanos codiciosos y egoístas se salven es imposible. Solo un dios verdadero puede cambiarlo todo. Pero, Shigen se reclinó sobre la mesa de experimentos, apoyando la barbilla en la palma de la mano y con una voz inquietantemente tranquila. ¿Lady Kaguya realmente salvará este mundo? Solo hay una cosa que temo. Si Kaguya revive, ¿qué pasaría si resultara como su hijo, el sabio de los 6 caminos? ¿Y si decide simplemente observar, esperando que la humanidad cambie, e ignora su sufrimiento? Eso no sucederá. Una gran madre ve a todos como sus hijos. Zetsu Negro se acercó a él, con su voz ronca persuadiéndolo. Shigen, eres quien más se parece a Kaguya. Cuando te miro, veo su sombra. Solo tú posees el mismo amor ilimitado que ella. Shigen levantó lentamente la cabeza. Shigen. Si el sabio se niega a actuar, Zetsu Negro extendió su mano, ofreciéndole la misma opción que antes. Entonces olvídate de él. Shigen, terminemos lo que empezamos por nuestra cuenta. Shigen permaneció en silencio durante mucho tiempo. El Zetsu Negro se puso ansioso. Pero entonces, Shigen apretó su mano con fuerza. ¿Sabes? Una extraña sonrisa apareció en su rostro. Pero la sonrisa no era de esperanza. Fue amargo. Zetsu Negro, ¿no se siente esto como la primera vez que resucité? En aquel entonces, no sabía nada de Kaguya. Pensé que el mundo era un callejón sin salida, así que decidí confiar desesperadamente en Asura. Y ahora, su sonrisa forzada era inquietante. Fría, sin vida, llena de silenciosa desesperación. Una vez más, no tengo más opción que confiar en ti. Shigen, no desesperes, Zetsu Negro lo miró fijamente. Había visto esa mirada antes. Cuando resucitó por primera vez. Eso hizo que Zetsu Negro se sintiera triste. Maldito sea Agoromo. Zetsu Negro maldijo en silencio al sabio de los 6 caminos. Ese bastardo ya había muerto, pero casi había destruido sus planes. No solo se había negado a salvar al mundo, sino que también había destrozado la imagen de Kaguya en el corazón de Shigen. Ese bastardo, había cambiado su peón tanto. Incluso debilitó su espíritu al mismo estado quebrantado que antes. El sabio de los 6 caminos no era mejor que Asura. Este era Shigen. El hombre que siempre había creído en un futuro mejor. El hombre que una vez fue imparable. Pero, nada de eso importaba ahora. Zetsu Negro suspiró aliviado. Había recuperado la confianza de Shigen. Todo lo demás se podría arreglar más tarde. Por cierto, ¿también estás en Akatsuki? ¿Por qué llevas la misma capa que Orochimaru? Shigen frunció el ceño. Orochimaru me dijo que el líder de Akatsuki es alguien llamado Pain, un portador del Rinnegan que quiere gobernar el mundo. Dijo que le ordenaron infiltrarse en Akatsuki para destruirlo. Por eso usó el Edo Tensei para revivirme. Para obtener información sobre el Rinnegan y derrotar a Pain. Señor Shigen, parece que te han engañado. El Zetsu Blanco finalmente habló. Orochimaru desertó de Konoha hace mucho tiempo. Y Akatsuki no se trata de gobernar el mundo. Estamos reuniendo a las bestias con cola. ¿Eh? Shigen frunció el ceño. Pero Orochimaru me dijo que desertó por órdenes, y no parecía estar mintiendo. Las expresiones de Zetsu Blanco y Negro se oscurecieron. Orochimaru, era realmente un espía de Konoha. Capítulo 82. Algunas cosas nunca deberían comprobarse. Por ejemplo, el Zetsu Negro nunca se atrevería a comparar notas con el sabio de los 6 caminos. Porque si eso sucediera, surgirían contradicciones, y uno de ellos quedaría expuesto como mentiroso. Y cuando se descubre a un mentiroso, las consecuencias suelen ser nefastas. Orochimaru nunca esperó, que en su primer día, se encontraría atrapado entre 2 mentes maestros comparando notas. Primero, dime, ¿qué está pasando aquí exactamente? La insatisfacción de Shigen era evidente. Recuerdo que se suponía que el Rinnegan pertenecía a Madara, ¿no? Oh, el Zetsu Negro se quedó en silencio. Pero no tuvo más remedio que revelar algo de verdad. Seleccionando cuidadosamente sus palabras, se presentó como un guía benévolo para la paz mundial. Ha pasado demasiado tiempo. La vida de Madara llegó a su fin. Antes de morir, le confió su Rinnegan a un chico llamado Nagato y me dejó para guiarlo hacia el plan Tsukuyomi infinito.
Pero, ese chico, Nagato, más tarde se hizo amigo de un hombre llamado Yahiko. Yahiko quería defender los ideales de paz que una vez dejaste atrás. Él y Nagato fundaron el primer Akatsuki con la esperanza de mediar en las guerras entre grandes naciones, tal como lo hiciste tú. Esto no es inusual. Muchos de los que han sufrido en la guerra sueñan con resolver los conflictos pacíficamente, tal como lo hiciste tú al terminar la primera guerra Shinobi. Pero sin excepción, todos fracasaron. Yahiko no fue la excepción. El primer Akatsuki fue atacado por Danzo y Anzo. Yahiko, el líder del primer Akatsuki, pereció en esa batalla. La organización comenzó entonces a cambiar. Madara, desde las sombras, influyó en este cambio porque creía que la paz a través de la diplomacia era, en última instancia, temporal. Quería que Nagato evolucionara. Zetsu Negro continuó. Para asegurar que Nagato caminara por el camino de la paz verdadera y eterna, Madara, antes de morir, encontró otro peón, Uchiha Obito. En su nombre y en el tuyo, le ordenó a Obito que lo imitara y guiara a Nagato a ejecutar el primer paso del plan. Reunir el poder suficiente para capturar a las bestias con cola. La historia de Akatsuki fue complicada. Obito se había estado haciendo pasar por Madara todo el tiempo, incluso invocando el nombre de Zetsu Negro, afirmando que estaba cumpliendo la voluntad de Shigen. Nagato y Konan, los únicos ancianos restantes del primer Akatsuki, quedaron completamente influenciados por esto. Sin embargo, Obito solo les reveló el primer paso del plan: revivir al 10 colas. Shigen. En verdad, el Zetsu Negro ansiaba que Shigen recuperara la confianza. Con tono serio, explicó: tú eres el verdadero origen de Akatsuki. Yahiko, el primer líder de Akatsuki, quería preservar la paz que una vez trajiste al mundo. Esperaba mediar en la guerra, tal como lo hiciste tú. El segundo líder de Akatsuki, Pain, es una marioneta que Nagato creó con el cadáver de Yahiko y el Rinnegan. Bajo nuestra guía, cree estar siguiendo el segundo camino que dejaste para este mundo. No había forma de mentir sobre esto. Nagato y Konan realmente creyeron esto. Cuando Yahiko se enteró del papel de Shigen en el fin de la primera guerra Shinobi, él y sus compañeros lo admiraron profundamente. Para ganarse la confianza de Nagato y Konan, Obito y Black Zetsu afirmaron que Shigen también se había desesperado una vez por el estado del mundo y que él y Madara habían ideado otro camino. En aquel momento, Yahiko se opuso ferozmente a ello y lo cuestionó. Pero cuando murió a manos de Danzo y Anzo, Nagato se vio obligado a creerlo. En otras palabras, Akatsuki es nuestro aliado. Shigen parecía haber descubierto la verdad detrás de la organización. Zetsu Negro instintivamente quiso negarlo. Eran simplemente peones. Pero ahora no era el momento de discutir. Shigen nunca había visto a nadie como un mero peón, tal como alguna vez había esperado que Madara liderara el futuro. Sí. Zetsu Negro no pudo evitar estar de acuerdo. Incluso sugirió: sin embargo, su progreso es lento. Para evitar ser detectados por las grandes naciones, aún no han logrado resultados significativos. Pero ahora sabemos que esas naciones ya sospechan. Zetsu Blanco intervino rápidamente, bajando la voz. ¿No es Orochimaru, un ninja de Konoha, ya espiándonos desde adentro? Zetsu Negro sintió que le venía un dolor de cabeza. ¡Qué panda de incompetentes! ¿Qué estaba haciendo Akatsuki? Reclutaron ninjas rebeldes sin la debida investigación, y ahora un espía de Konoha acechaba entre sus filas. Si Konoha se hubiera enterado de sus planes, afortunadamente, Shigen estaba de vuelta. Incluso si no estaba en pleno poder, su sola presencia era suficiente para disuadir a Konoha. Debemos eliminar a Orochimaru lo antes posible. Zetsu Blanco expresó su opinión. Creía que no podían permitirse que un espía de Konoha regresara con demasiada información. Es posible que Konoha nos haya estado observando todo este tiempo. Para Zetsu Blanco, tenía todo el sentido. Después de que Danzo destruyera al primer Akatsuki, supervisó en secreto su resurgimiento. Fue entonces cuando envió a Orochimaru a infiltrarse entre nosotros. Shigen, debes tomar el control del plan inmediatamente. Zetsu Negro estaba cada vez más frustrado. Estaba empezando a cuestionar el juicio de Obito y Nagato. ¿Cómo habían dejado que un espía de Konoha expusiera tantas vulnerabilidades en Akatsuki? ¿Por qué no simplemente devolverle todo a Shigen? ¿Y dejar que lo maneje como antes? Shigen no se opuso. También necesitaba controlar el plan, asegurar su propia resurrección y completar las dos misiones que no había podido cumplir hacía más de 1000 años. En una oscura caverna subterránea. El escondite de Akatsuki permaneció oculto.
Un hombre pelirrojo y demacrado estaba sentado en una silla de ruedas, su Rinnegan se abría lentamente mientras terminaba de meditar sobre el poder oculto dentro de sus ojos. Nagato. Todavía se estaba adaptando a su Rinnegan, solo había creado la marioneta del camino de Eva y aún tenía que llevar a cabo realmente sus planes. ¿De verdad confías en lo que dicen ese hombre enmascarado y Zetsu? Conan miró a la cada vez más frágil Nagato, con el dolor evidente en sus ojos. Nagato, te siguen presionando para que uses el Rinnegan, pero tu cuerpo se está desmoronando bajo la tensión. Comparado con perder a Yaiko, Nagato respiró profundamente y golpeó su mano contra la silla de ruedas. Este dolor no es nada. Varas negras le atravesaron la espalda, debilitando aún más su cuerpo. Pero comparado con la agonía de perder a Yaiko, esto no significaba nada. No importa si lo que dicen es verdad o no. Nagato levantó la cabeza y miró a Conan. El poder que se esconde en el Rinnegan es real. Y con él, haré realidad la visión de paz de Yaiko. Cerró los ojos lentamente. Y el camino de Eva, el dolor, abrió el suyo propio. Este era el líder que Nagato había preparado para Akatsuki, una poderosa marioneta creada a partir del cuerpo de Yaiko, destinada a continuar su sueño. Un símbolo. Un recipiente para cumplir los ideales de un amigo caído. Conan. La voz de Pain, todavía la de Yaiko, ahora era más fría, más autoritaria. ¿Cómo va nuestro reclutamiento? Los ninjas rebeldes de rango S fuertes son raros. Conan frunció el ceño. Y Kakuzu volvió a matar a su compañero. Lo reclutamos con la promesa de protección y misiones bien pagadas, pero nunca imaginé que causaría tantos problemas. Un largo suspiro. Incluso al desapasionado Pain le resultaba agotador enfrentarse a Kakuzu. Entonces encuéntrale un compañero con una recompensa baja. Eso significaría un socio más débil. Conan dudó antes de añadir. Y no importaría. Incluso si la recompensa fuera solo de 10.000 ryo, los mataría de todos modos. Un problema en verdad. El dolor se quedó en silencio. Kakuzu no era exigente. Cualquier compañero de equipo con una recompensa sería asesinado. Y aún así, fue crucial para Akatsuki. Deja que Zetsu se encargue. En ese momento, Zetsu emergió del suelo, con esa inquietante cara en blanco y negro luciendo una sonrisa inquietante. ¿Manejar qué? Zetsu. Conan instintivamente se puso delante de Nagato. Relájate, dijo Zetsu blanco, sonriendo y dando un paso adelante. Conan, Nagato, prepárense. Alguien importante quiere conocerte. ¿Importante? Conan frunció el ceño. Esa palabra a menudo significaba problemas. Este es alguien, no, el alguien. Un hombre respetado por todos el mundo shinobi. La voz de Zetsu negro tenía una reverencia inquietante. Ustedes dos son muy afortunados. Capítulo 83. Conan se sintió incómodo. Había algo en esto que no parecía seguro. Nunca había confiado en Zetsu y temía que los estuviera llevando a una emboscada para hacerle daño a Nagato. No sería la primera vez que algo así sucediera. Si no fuera por la emboscada conjunta de Danzo Shimura de Konoha y Anzo de la Salamandra, Yaiko no habría muerto y Nagato no habría perdido sus piernas. ¿Está seguro? La voz de Zetsu negro siempre era inquietante y ronca, lo que naturalmente generaba desconfianza. Aún así, intentó persuadir a Conan y Nagato. Estás a punto de conocer a la persona más confiable del mundo. Aparte de Yaiko y Nagato, la mirada de Conan era gélida al observar a Zetsu negro. Sus ojos, de un suave tono púrpura, la hacían parecer aún más distante, combinando a la perfección con el color de su cabello. No hay nadie en este mundo en quien confíe absolutamente. ¡Qué visión tan estrecha! Zetsu negro sonrió, como burlándose del escepticismo de Conan. Cuando lo conozcas, te darás cuenta de lo arrogantes que fueron tus palabras. ¿Está lejos? Nagato frunció el ceño mirando su silla de ruedas. Debido a sus piernas lisiadas y a las varillas negras incrustadas en la espalda, su movilidad estaba gravemente limitada. Su silla de ruedas era mucho más compleja que una normal, y cada viaje era una dura prueba. Está en la tierra de los ríos. Uite-zetsu reveló la ubicación antes de agregar rápidamente. Dada su condición, lo lógico sería que viniera a verle. Pero dado su estatus y reputación, le sugiero que lo visite. Un poderoso ninja médico y un hombre de gran renombre. Nagato los miró fijamente y su mirada se amplió cuando algo hizo clic en su mente. Todo este tiempo, el hombre enmascarado afirmó ser Uchiha Madara. Black Zetsu había afirmado ser la voluntad dejada por Emiya Shigen.
Y la última aparición registrada de Madara había sido junto a un Shigen reencarnado, ayudándolo a sofocar la primera guerra Shinobi. Es él. Zetsu Negro estaba satisfecho de ver la sorpresa en el rostro de Nagato. Recuerdo, el sudor perlaba la frente de Nagato mientras recordaba la leyenda. Ese gran hombre, desapareció hace mucho tiempo. Ustedes mismos me dijeron que después de la primera guerra Shinobi, regresó a la Tierra Pura. ¿Nos estás mintiendo? Konan levantó su mano, tiras de papel flotando desde su palma, lista para atacar. Gracias a Orochimaru por eso. El Zetsu blanco rápidamente levantó sus manos en un gesto apaciguador, explicando. Orochimaru era un espía enviado por Konoha para infiltrarse en Akatsuki. Para derrotar al Camino Deva y destruir la organización, usó un jutsu prohibido de Konoha para devolverle la vida a ese hombre. ¿Orochimaru es un espía de Konoha? Konan no estaba particularmente sorprendido y miró rápidamente a Nagato. Nunca debimos haberlo dejado unirse a Akatsuki en primer lugar, pero Orochimaru es peligroso. Nagato permaneció en silencio, mientras que el Camino Deva, Pain, habló en su lugar. No estaba seguro de poder matarlo en ese momento. Así que lo mantuve cerca para vigilarlo. Nunca imaginé que este hombre peligroso fuera un espía de Konoha. Danzo debe haberlo enviado. El Zetsu blanco se acarició la barbilla, expresando su sospecha anterior. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Konan, Nagato y Pain giraron sus miradas hacia él, sus ojos brillaban con intenciones peligrosas. Vamos a conocerlo primero. Zetsu Negro los instó. Comparado con Shigen, nadie más en el mundo importaba. Por supuesto, Shigen nunca pensaría de esa manera. Nunca había considerado insignificantes a los demás. Siempre había creído que cada persona tenía valor, incluso Yakushi Kabuto, a quien Orochimaru había asignado para vigilarlo. Durante los últimos días, Kabuto había sentido una extraña sensación de felicidad. De Shigen aprendió enormes cantidades de conocimientos médicos y adquirió nuevas perspectivas filosóficas. Lo más inesperado fue que se encontró hablando de su difunto mentor, Yakushi no, con Shigen. Al hacerlo, comenzó a buscar orientación sobre el propósito de la vida de este hombre sabio del mundo antiguo. No había nadie en el mundo más indicado para este tipo de conversaciones que Shigen. Simplemente hablar con él me hizo sentir como si recibiera la iluminación. Cuando murió el director, no sabía quién era. No sabía por qué existía. Nunca tuve nada que me gustara o que odiara particularmente, no tenía ni idea de por qué estaba viva. Kabuto reflexionó sobre su confusión pasada, recordando las palabras de Orochimaru. Orochimaru me dijo que recopilara todo el conocimiento del mundo. Dijo que una vez que lo supiera todo, encontraría la respuesta a mi existencia. ¿Y antes de eso? Shigen jugueteó con sus instrumentos médicos mientras guiaba los pensamientos de Kabuto. Recuerdo que Danzo explotó los fondos de tu orfanato y te obligó a dedicarte al espionaje de niño. ¿Disfrutaste de esa vida? Lo odiaba. Kabuto frunció el ceño instintivamente, recordando aquellos momentos. A veces, me daba miedo que me atraparan y me mataran, pero tenía que hacerlo para financiar el orfanato. Shigen hizo una pausa momentánea antes de reanudar su experimento. Entonces, casi sin pensarlo, comentó. Cuando un hombre entiende por qué vive, puede soportar cualquier cosa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Kabuto apretó con más fuerza su tubo de ensayo. Eres un ninja médico excepcional. En algunos aspectos del jutsu médico, incluso podrías superar a Tsunade. Supuse que seguiste el camino de un ninja médico porque esa era tu vocación, pero ahora veo, Shigen suspiró, atravesando el alma de Kabuto con una sola frase. Ser un ninja médico, un espía, un shinobi, nada de eso era lo que realmente querías. Mantener vivo ese orfanato, era tu verdadero propósito. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los brazos de Kabuto se aflojaron. Era verdad. Para mantener con vida al orfanato y a su director, tuvo que soportar innumerables penurias y vivir con miedo por ellos. Se había convertido en un ninja médico bajo la guía de Nono para ayudar con la medicina del campo de batalla y financiar el orfanato. Se había presentado como espía para conseguir financiación y asegurar la supervivencia del orfanato. Ese era su verdadero propósito. Las lágrimas corrían por debajo de sus gafas. Recordó el momento en que los recibió por primera vez. Cómo el director se los había dado al reconocer su mala visión. Por primera vez en su vida se sintió amado. Y por eso, él había estado dispuesto a soportar cualquier cosa. Pásame el tubo de ensayo. Shigen volvió a su trabajo como si no hubiera dicho nada profundo.
Él preguntó casualmente. ¿El orfanato siempre tenía problemas económicos? En mi época, Konoha no tenía orfanatos. Pero un viejo amigo, Kakuzu, siempre se esforzaba por financiarlos, señor Kakuzu. Kabuto apretó los dientes ante el nombre, su expresión se oscureció con resentimiento. El director no conoció a Kakuzu-sama. A pesar de su odio hacia Konoha, donó generosamente al orfanato. Pero luego Danzo la obligó a rechazar sus donaciones, alegando que tenía prohibido asociarse con ninjas rebeldes. Kabuto apretó los puños. Y entonces, Danzo no solo prohibió las donaciones externas, sino que también recortó la financiación del orfanato como asistente de Sombra de Fuego. En ese momento, Kabuto ya no pudo ocultar su rabia. Danzo los había atrapado. Rechazando su apoyo externo mientras poco a poco los va privando de fondos, obliga a Nono y a los niños a entrar en su red como espías. Esta época es realmente pésima. La voz de Shigen se volvió pesada. Entonces preguntó, ¿Orochimaru fue realmente enviado por Danzo para destruir a Akatsuki? Kabuto dudó. Ya no quería engañar a Shigen. Este hombre había liberado el alma de Nono. Este hombre había desentrañado el dolor de su corazón. Kabuto se sintió avergonzado de haberlo espiado y engañado durante tanto tiempo. Todavía, si dijera la verdad, traicionaría la confianza de Orochimaru. No sé. Kabuto bajó la cabeza, haciendo una pausa antes de decidir. Soy solo un subordinado de Orochimaru-sama. No sé toda la verdad. Pero Orochimaru-sama ha enviado un mensaje. Pronto eludirá la vigilancia de Akatsuki y vendrá a esta base. Entonces puedes preguntarle tú mismo. ¿En unos días? Shigen suspiró. Si fuera en unos días probablemente no se encontrarían aquí. ¿Pasa algo malo? Kabuto, notando la decepción de Shigen, se secó las lágrimas y preguntó con ansiedad. No, está bien. Shigen le restó importancia. Solo quería ver cuánta oscuridad aún persiste en esta época, y si puedo cambiarlo. Capítulo 84. La enorme puerta de la fortaleza subterránea se abrió lentamente. Al no percibir ningún peligro en el interior, Zetsu entró primero, guiando al grupo que iba delante. El camino de Pain lo siguió de cerca. Konan dudó un momento antes de empujar la silla de ruedas de Nagato hacia adentro. El pasillo estaba oscuro. La tenue luz de las velas parpadeaba a ambos lados del pasillo, proyectando sombras tenues. En el fondo, el pasillo se desvanecía en una densa oscuridad, ocultando lo que se avecinaba. El camino desconocido inspiraba instintivamente a cualquiera a dar marcha atrás. Pero, ya habían llegado hasta aquí. Ya no había vuelta atrás. Tras caminar lentamente por el siniestro pasillo, finalmente llegaron a la puerta de un laboratorio oculto en lo más profundo. Desde adentro se oyó una voz fría e indiferente. Simplemente entra. Sus habilidades sensoriales son excelentes. Cuando Zetsu Negro empujó la puerta, susurró una presentación a Shigen. Parece que ya sintió nuestra llegada, aunque parece que está ocupado. Cuando el grupo entró, instintivamente se quedaron congelados en el lugar. Allí, encorvado sobre una mesa de laboratorio, había un hombre absorto en la escritura de un pergamino. Parecía completamente absorto. Disculpas, dijo sin levantar la vista. Estoy ocupado hoy, si no, habría saludado a mis invitados como es debido. Sin detenerse, Shigen ajustó los controles de un instrumento de laboratorio mientras continuaba tomando notas en el pergamino. Los avances científicos y tecnológicos de esta era son de gran ayuda en el campo de la medicina, las novedades inspiran inevitablemente curiosidad. Las expresiones de Nagato y Konan cambiaron sutilmente. En sus mentes, un hombre de la estatura de Shigen debería haber estado esperándolos con fría arrogancia, sentado en un trono alto e imponente, mirándolos con un juicio distante. En cambio, este hombre estaba sentado tranquilamente en su banco de trabajo, hablando como si estuviera conversando. Su tono era distante, pero carecía de malicia. Una frialdad serena, no hostil. Nada en él sugería que fuera la figura legendaria de los tiempos antiguos. Esta tecnología no traerá paz al mundo. Pain habló primero, con voz fría y el ceño fruncido ligeramente en señal de desaprobación. No importa cuán avanzadas sean tus habilidades médicas, incluso si puedes curar todas las enfermedades del mundo ninja, tales métodos no curarán la codicia de los shinobi. Dolor, Konan lanzó una mirada preocupada a Pain, luego a Nagato, que lo estaba controlando, temiendo que ya hubieran ofendido a Shigen. Quizás simplemente tengamos puntos de vista diferentes, respondió Shigen con tono tranquilo. Siempre he creído que aliviar el sufrimiento de los enfermos es el verdadero propósito del chakra.
La pluma de Shigen se detuvo de repente. Al girarse ligeramente, sus ojos se encontraron con los de Pain. Dos pares de anillos idénticos y giratorios. El Rinnegan. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La expresión de Pain cambió inmediatamente. Eso es, el Rinnegan. Nagato y Conan se quedaron boquiabiertos. No lo esperaban. Shigen también poseía el Rinnegan. Como portador del Rinnegan, Nagato siempre había creído que sus ojos eran un regalo divino, otorgado por los cielos. La gente que había visto sus ojos lo llamaban especial, único, sin embargo allí, frente a él, había otro hombre con los mismos ojos legendarios. Pero el Rinnegan de Shigen era aún más misterioso. Y aterrador. Porque Shigen no era cualquiera. Era una figura de tiempos antiguos, mucho más allá del estatus de Nagato. Los ojos del señor Shigen son los verdaderos ojos del sabio de los 6 caminos. La inquietante voz de Zetsu Negro rompió el silencio, contando una antigua historia. Esos ojos, fueron extraídos del cadáver del sabio de los 6 caminos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Nagato y Conan intercambiaron miradas atónitas, sus rostros llenos de incredulidad. Todos sabían que el Rinnegan eran los ojos del sabio de los 6 caminos. Nagato creía que su Rinnegan había despertado de forma natural, al igual que el del sabio. Pero comparado con los orígenes de Shigen, el suyo parecía insignificante. Porque los ojos de Shigen, eran el Rinnegan real que una vez perteneció al sabio de los 6 caminos. En la antigüedad, el sabio de los 6 caminos creó la primera religión del mundo ninja, el ninsu, y dotó a la humanidad con chakra, explicó Zetsu Negro, con su voz grave resonando por la habitación. En aquella época, el señor Shigen creía que el chakra podía aliviar el sufrimiento humano, por lo que creó el sistema de ninjutsu médico para curar a los enfermos y heridos. Pero cuando algunos discípulos del sabio comenzaron a usar el chakra para el mal, Shigen se dio cuenta de que el chakra también podía convertirse en un arma en la lucha de la humanidad por el poder, para evitar que la humanidad se sumiera en guerras aún más sangrientas. El señor Shigen destruyó el ninsu del sabio y estuvo a un paso de traer la paz eterna al mundo. Sí. Solo un paso. Solo un pequeño paso, si Shigen no hubiera dudado. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Nagato y Conan ya no pudieron contener su sorpresa. Este era un secreto que nadie en el mundo ninja había escuchado jamás. Todos conocían a Shigen como el creador del ninjutsu médico, una figura que alguna vez fue aclamada como un salvador. Pero nadie conocía el oscuro pasado oculto tras su leyenda. Si alguna vez esta verdad fuera revelada, sacudiría el mundo ninja hasta sus cimientos. Desafortunadamente, la compasión del señor Shigen lo detuvo, suspiró Zetsu Negro, echando una mirada a la expresión sombría de Shigen. En aquel entonces, decidió confiar el destino de la humanidad a sus propias decisiones, creyendo que podrían aprender a entenderse. Al final, Shigen usó una técnica oculta en el Rinnegan para resucitar a los innumerables muertos que habían caído durante esa guerra, pero después de su partida, el mundo ninja rápidamente cayó en el caos de la era de los reinos combatientes. Esa técnica, la frente de Conan se frunció con incomodidad. Nagato instintivamente se tocó los ojos, como si pudiera sentir el peso del pasado de Shigen. Ya conocía el renacimiento Rinne, una técnica oculta que podía devolver la vida a los muertos. Pero desconocía que alguien ya la hubiera usado. Algunas cosas, realmente desafían la imaginación, dijo Nagato en voz baja, respirando hondo. Recordó las enseñanzas de los ninjas médicos y los ideales que defendían. Una vez creí que entendíamos la grandeza de Shigen, pero parece que nunca lo hicimos del todo. Shigen había hecho por el mundo mucho más de lo que jamás hubieran imaginado. Había matado a los seguidores del sabio para evitar que el chakra fuera mal utilizado. Se había sacrificado para resucitar a los que habían muerto en la guerra. Tales acciones exigieron una resolución inimaginable. Desde que desbloqueó los poderes del Rinnegan, Nagato se había preguntado qué significaba ser un dios. Llegó a la conclusión de que solo un dios podía guiar a la humanidad hacia la paz. Sin embargo, Shigen ya había tomado ese camino mucho antes que él. Y sus métodos habían sido aún más extremos. Si Shigen hubiera destruido Ninsu y cortado por completo el acceso de la humanidad al chakra, el mundo tal vez nunca habría caído en su estado actual. Cuando el señor Shigen reencarnó por primera vez, se dio cuenta de la gravedad de su error, continuó Zetsu Negro con voz sombría. Durante la primera guerra Shinobi, decidió restablecer la paz, pero también dejó un segundo camino: evitar que las guerras futuras se intensificaran. No dudes del señor Shigen, Nagato. La voz de Zetsu se volvió burlona.
Puede que tu visión supere a la de la mayoría de las personas en este mundo, pero comparado con Lord Shigen, sigues siendo demasiado estrecho de miras. Nagato y Conan permanecieron en silencio. No pudieron ofrecer ninguna refutación. Después de todo, Akatsuki siempre había caminado a la sombra de Shigen. Inicialmente, la organización intentó emular a Shigen mediando entre facciones en pugna. Pero, al igual que Shigen, fracasó. Ahora, habían abrazado el camino más oscuro que Shigen había dejado atrás, un camino cuyos orígenes eran mucho más complicados de lo que habían imaginado. Zetsu. La voz de Shigen resonó en la sala. Parecía disgustado con el tono condescendiente de Zetsu hacia Nagato. Disculpas, murmuró Zetsu negro, retrocediendo ligeramente. Zetsu puede ser abrasivo, espero que no te tomes sus palabras en serio, dijo Shigen mientras se acercaba a Nagato y le extendía la mano. Hay algo en lo que Zetsu se equivocó. Mi visión no es más amplia que la tuya. Simplemente nací antes. He visto sufrir a más gente y he recorrido este camino más lejos que tú. Nagato dudó, sintiéndose indigno de tomar la mano de Shigen. Pero al ver la mirada tranquila y expectante de Shigen, finalmente extendió su mano, agarrando la de Shigen en un apretón tentativo. Akatsuki siempre ha seguido su voluntad, señor Shigen, murmuró. Ya sea a través de Yaiko, o de Pain. Sí, lo sé, respondió Shigen con voz sincera. Zetsu me enseñó que otros habían elegido seguir el camino que yo dejé atrás, y me conmovió profundamente. Este camino requiere una determinación extraordinaria. Exige que soportes el desprecio del mundo y sigas esforzándote por cambiar lo que parece inmutable. Es un camino doloroso, nunca quise que nadie más cargara con esa carga. Pero te agradezco que hayas decidido acompañarme en el camino. Capítulo 85. Nagato negó levemente con la cabeza. No creía merecer la gratitud de Shigen. De hecho, la actitud de Shigen hacia ellos lo afectó profundamente. Silenciosamente, el liderazgo de Akatsuki había cambiado de manos. Ni Nagato ni Conan lo notaron, pero en sus mentes, Shigen se había convertido naturalmente en uno de ellos. Como Akatsuki siempre había seguido los dos caminos que Shigen había trazado, no hubo lucha por el control. Ni siquiera notaron que se lo arrebataban. Simplemente lo sentí, como si Akatsuki siempre hubiera pertenecido a Shigen. Después de todo, ambas iteraciones de la organización se habían construido sobre sus ideales. Por supuesto, lo cierto era que ni Nagato ni Conan habían controlado jamás por completo a Akatsuki. El verdadero poder siempre había residido en el hombre enmascarado que manejaba los hilos tras bambalinas. Para ser sincero, comparado con ese poderoso hombre enmascarado que se hacía llamar Uchiha Madara, que constantemente daba órdenes y hablaba como si los guiara por un gran camino, el hombre que estaba frente a ellos, Shigen, no era nada parecido. Él era tranquilo, compasivo, como algo salido de los cuentos de infancia en los que alguna vez creyeron. Alguien que realmente se preocupaba por el mundo y su gente. ¿Este es tu compañero? La mirada de Shigen se posó en el camino de Eva, luego en Nagato y Conan, quienes agacharon la cabeza con dolor. Su voz era despreocupada, pero transmitía una profunda comprensión. Parece que eran muy cercanos, incluso ahora, ¿deseas que siga a tu lado? Sí. Nagato bajó la cabeza instintivamente, respondiendo sin dudar. Pero, él debía saber que siempre lo recordarías. He pasado incontables días en la brecha entre la vida y la muerte, guiando almas perdidas atrapadas por sus arrepentimientos. Pero nunca me encontré con su espíritu. Eso significa que, al morir, debió creer que su muerte tenía un significado especial. Dejó este mundo sin remordimientos y regresó en paz a la tierra pura. Yaiko, los ojos de Nagato se llenaron de lágrimas. Incluso Conan no pudo evitar secarse silenciosamente los ojos húmedos. Durante mucho tiempo, Nagato cargó con la abrumadora culpa de la muerte de Yaiko. Pero en ese momento, se sintió, un poco más ligera. Conan apretó los puños con fuerza, una expresión triste se dibujó en su rostro mientras preguntaba. Señor Shigen, cuando alguien muere y su alma entra en la tierra pura, ¿cómo es? No hay dos almas que lo experimenten de la misma manera. Habiendo estado él mismo entre los muertos, Shigen comprendía la tierra pura mejor que nadie. Su voz tenía la fuerza de quien verdaderamente había caminado entre mundos. Miró el sendero de Eva, su expresión llena de silenciosa compasión, como si pudiera ver el alma que una vez había habitado ese cuerpo. Si es él, probablemente él te esté cuidando desde allí. La voz de Shigen tenía una forma de atravesar las defensas y filtrarse en el corazón como una suave corriente. No hay tiempo en la tierra pura. No hay espacio.
Para aquellos que han fallecido, los que aún viven son su único vínculo con este mundo. Tal vez, sus palabras solo hicieron que sus emociones fueran más intensas. Nagato y Conan no pudieron evitar imaginarse a Yaiko, observándolos desde la tierra pura con su habitual sonrisa brillante y decidida. Pasó mucho tiempo antes de que Conan saliera de sus pensamientos. Ella agarró con fuerza los mangos de la silla de ruedas de Nagato. Su mirada cayó sobre las barras de chakra negro incrustadas profundamente en la espalda de Nagato, todavía manchadas de sangre. Ella había venido aquí con otro propósito. Pero antes de que pudiera hablar, Shigen se le adelantó. Entonces, no decepciones a tu amigo. Shigen extendió la mano y agarró suavemente la muñeca de Nagato, con la mirada firme mientras estudiaba las varillas. Como mínimo, necesitas vivir como es debido. Tu cuerpo ya no puede soportar la carga del Rinnegan. Esto no es nada grave, tos. Nagato intentó restarle importancia, pero en el momento en que habló, fue atacado por un violento ataque de tos. Zetsu Negro dejó escapar una risa baja y espeluznante, rompiendo la atmósfera solemne. Pero el señor Shigen no se quedará de brazos cruzados viendo sufrir a un paciente delante de él. Nagato. La preocupación de Conan era evidente en su voz. ¿Ejercitar demasiado tu fuerza vital solo para ejercer el poder del Rinnegan? Shigen diagnosticó la condición de Nagato con una sola mirada. El chakra médico verde se encendió en su palma mientras la colocaba sobre el pecho de Nagato. Tus reservas de chakra son enormes, pero ni siquiera eso es suficiente para mantener el Rinnegan correctamente. Señor Shigen, ¿hay alguna manera de ayudarlo? Las manos de Conan temblaron ligeramente. Primero, necesitamos quitar las varillas de chakra incrustadas en su espalda. Shigen presionó 2 dedos contra la columna vertebral de Nagato. Intentó extraer las varillas que transferían chakra al camino Deva. Estas varillas permitieron a Nagato suministrar constantemente chakra a la marioneta que había creado a partir del cuerpo de Yaiko, manteniendo activo el camino Deva. Señor Shigen. Nagato se negó. Claramente, no estaba dispuesto a cortar la conexión. Debo defender tus ideales. Nagato apretó los puños y su voz se volvió ronca. El sueño de Yaiko siempre fue traer la paz al mundo. Si realmente nos cuida a Conan y a mí, quiero que siga siendo parte de este plan. ¿Y cómo me impide eso tratar tu cuerpo? Shigen frunció el ceño ligeramente, como si no entendiera el problema. ¿No es así? Nagato dudó. No es así, confirmó Shigen, golpeando suavemente con sus dedos la espalda de Nagato. Yo también poseo el Rinnegan. Tengo un conocimiento de la liberación del yin-yang y la transmisión de los chakras. Simplemente creo que tu método actual está dañando demasiado tu cuerpo. Confía en la decisión del señor Shigen. La voz de Zetsu Negro resonó una vez más, su espeluznante sonrisa inquebrantable. Parece que has olvidado otra identidad del señor Shigen. Él es el mejor ninja médico que el mundo haya conocido. Aunque sonara a adulación, era, de hecho, la verdad. No había ningún problema médico en el mundo ninja que Shigen no pudiera resolver. Incluso el consumo excesivo de chakra del Rinnegan tenía una solución viable. Y convenientemente, Shigen ya tenía lo que necesitaba para arreglarlo. Gracias a Orochimaru. Entre los materiales que la serpiente había proporcionado había algo perfecto para la situación: las células de Ashirama. Incluso los sellos malditos de Shigen palidecían en comparación. Sus sellos podían reponer chakra, pero las células de Ashirama podían regularlo y mantenerlo. El Rinnegan era una entidad hambrienta de chakra. Shigen implantó cuidadosamente las células de Ashirama en Nagato, equilibrando la naturaleza agresiva de las células contra el poder del Rinnegan. Al mismo tiempo, inscribió su propio sello maldito en el camino Deva. Este es mi sello maldito, explicó. Permite la absorción de energía natural para reponer los chakras. En teoría, esto debería ser suficiente para mantener las funciones diarias del camino Deva. Solo se restringirán las técnicas con costos extremos de chakra, como Shinra Tensei y Chibaku Tensei. Entonces estás diciendo, Nagato comprendió inmediatamente las implicaciones. Shigen asintió. Cuando se necesiten esas técnicas, tu chakra seguirá siendo necesario. También integraré las varillas de chakra con mi sello, incrustándolas en tu cuerpo mediante cirugía. Esto asegurará un flujo constante de energía hacia el camino Deva. Además, te enseñaré una técnica de control de chakras. Esto te ayudará a regular tu chakra, almacenando el exceso de energía en lugar de desperdiciarlo. De esa manera, siempre mantendrás una condición estable y al mismo tiempo, preservarás chakra para el combate cuando sea necesario.
Porque, el tono de Shigen permaneció tranquilo mientras trabajaba. Habrá batallas por delante. Siempre habrá quienes se opongan a este camino. Entiendo. Nagato asintió con firmeza. En cuanto a tus piernas, se quemaron y dañaron en una explosión, ¿no? Los dedos de Shigen brillaban con chakra mientras aplicaba delicadamente una energía similar a un bisturí a las extremidades paralizadas de Nagato. Comparado con la carga del Rinnegan, en realidad, este es el problema más fácil de solucionar. Fuera de la sala de operaciones, Conan esperaba ansioso. Le habían pedido que esperara afuera, pero no pudo evitar preocuparse. Jejeje, Zetsu Blanco se rió entre dientes. No te preocupes, Conan. El señor Shigen es el mejor sanador que existe. Conan se mantuvo escéptico ante las garantías de Zetsu. En cambio, su mente se desvió hacia otra preocupación. Si el señor Shigen ha regresado, entonces, ¿por qué ese hombre enmascarado, que siempre se hace llamar Uchiha Madara, no ha venido a saludarlo? Tanto el Zetsu negro como el Zetsu blanco se congelaron. Me había olvidado completamente de él. Con el regreso de Shigen, todas las demás piezas se volvieron irrelevantes. Ese tonto arrogante no había aportado nada y apenas podía seguir planes simples. Si lo abandonaste accidentalmente, esto podría ser un problema. Si no se controla, podría convertirse en una molestia grave. Enviaré un clon para notificarle inmediatamente. El Zetsu blanco decidió rápidamente. Con un poco de suerte, no se opondrá a la voluntad del señor Shigen. Capítulo 86. La tierra de la lluvia. El escondite de Akatsuki estaba húmedo y mojado. Como la base estaba situada en una zona donde llovía constantemente, las gotas de agua se adherían a las superficies rocosas y se acumulaban lentamente en las paredes de la caverna. Cuando Shigen entró, pasó los dedos por la piedra mojada antes de adentrarse en la base de Akatsuki. Disculpas, aún no hemos encontrado una base más adecuada. El camino de Eva, caminando junto a Shigen, explicó. En el interior guardamos la estatua de Gedo. Nagato los siguió con pasos vacilantes. Había insistido en que él y Conan permanecieran en la retaguardia, como si fueran simples miembros de Akatsuki. Quería que el camino de Eva actuara como líder de la organización mientras acompañaba a Shigen. Tras el tratamiento de Shigen, Nagato parecía una persona completamente diferente. Aunque aún estaba algo frágil, ya no tenía esa apariencia enfermiza y esquelética que antes le causaba dolor a Conan cada vez que lo veía. Sin embargo, había algo inusual. Una leve marca había aparecido en la frente de Nagato, y sus rasgos habían vuelto a los de cuando tenía 15 o 16 años, una época en la que todavía era un joven pelirrojo lleno de potencial. Aunque aún le costaba caminar bien, estaba decidido a acostumbrarse de nuevo. Estaba satisfecho con los resultados del tratamiento. Sentía que su chakra y su fuerza vital se reponían constantemente, más que suficiente para mantener su Rinnegan. Nagato. Conan extendió la mano instintivamente mientras casi tropezaba. Conan, déjame caminar solo. Nagato rechazó gentilmente su ayuda y le recordó. El señor Shigen me dijo que necesito acostumbrarme a usar mis piernas nuevamente. Nagato. La figura de Zetsu apareció. El Zetsu blanco levantó una mano, preparándose para usar su técnica de esporas. Si lo necesitas, puedo crear un clon para ayudarte, estaré bien pronto. Nagato meneó la cabeza y se negó rotundamente. Qué lástima, la voz de Zetsu negro tenía un matiz de decepción. Recupérate rápido. La voz de Shigen se oyó desde el frente, con un tono indiferente pero cargado de un profundo significado. Una vez que recuperes la movilidad completa, podrás ir a misiones con tus compañeros de equipo. Conan y el camino de Eva. Sí. Nagato finalmente sonrió. Eso era exactamente lo que quería. Estaba feliz porque Shigen lo entendía. En el pasado, cada vez que el camino de Eva partía a misiones, él siempre lo seguía de cerca, desempeñando simplemente el papel de un titiritero oculto. Pero a partir de ahora ya no había necesidad de esconderse. Podía pararse abiertamente al lado de Conan, tal como una vez estuvieron al lado de Yaiko. Además, con Shigen aquí, ya no había razón para acechar en las sombras. Nagato nunca se vio a sí mismo como un verdadero líder. A pesar de que controlaba el camino de Eva, simplemente estaba cayendo en una ilusión. Pretendía que Yaiko todavía lideraba a Akatsuki. Ahora ya no había necesidad de tal ilusión. Los números de Akatsuki son bastante bajos, el camino de Eva se mantuvo como un líder obediente, informando del estado de la organización a su mentor. Actualmente tenemos 4 equipos activos.
Conan y yo, Zetsu y el hombre que dice ser Uchiha Madara, Orochimaru y Sasori, y Kakuzu Y. Hizo una pausa. Volviéndose hacia Conan, preguntó. Conan, ¿quién es el compañero actual de Kakuzu? Él no tiene ninguno. Conan suspiró profundamente y frunció el ceño. Su último compañero tenía una recompensa de 1,5 millones de ryos, así que terminó matándolo durante una misión para cobrarla. Un pesado silencio llenó la habitación. Ese tipo, Zetsu Blanco suspiró con impotencia. ¿Dejará alguna vez de tratar a sus compañeros como recompensas? Tras una pausa, Zetsu Blanco se volvió hacia Conan y Nagato. Por cierto, ¿por qué reclutaron a Kakuzu? Es una pesadilla. Para Zetsu Blanco, Kakuzu era una verdadera molestia. Dado que el reclutamiento lo manejaban tanto Zetsu como Conan, Zetsu buscaba candidatos y Conan los reclutaba. Kakuzu había sido una fuente inagotable de frustración. Porque Kakuzu es fuerte. Nagato, con la mente aparentemente recuperada, respondió con una expresión solemne. A diferencia de la fría indiferencia del camino de Eva, había respeto en su voz al hablar de Kakuzu. Kakuzu, Shigen murmuró mientras los recuerdos resurgieron. Kakuzu siempre respetó sus ideales, señor Shigen. Nagato habló con cuidado, como si buscara confirmación. ¿Alguna vez interactuaste con él? Escuché que estaba activo antes de la primera gran guerra ninja, podríamos llamarnos viejos conocidos. La voz de Shigen resonó suavemente a través de la base poco iluminada. Deberían regresar pronto. Conan calculó el tiempo basándose en los patrones habituales de Akatsuki. En lo profundo de la base se encontraba una enorme estatua. Era grotesco. Tenía forma humana, 9 ojos cerrados y una piel que parecía corteza antigua y marchita. La estatua de Gedo. O mejor dicho, la cáscara del 10 colas. Incluso en su estado incompleto, irradiaba una inmensa vitalidad y poder, erguido inquietantemente como una bestia dormida que podría despertar en cualquier momento. Por supuesto, su verdadero propósito no era la batalla. Solo cuando las 9 bestias de cola fueron selladas en su interior recuperará todo su poder, transformándose en el verdadero 10 colas. Los miembros de Akatsuki pasaban regularmente por esta estatua, entendiendo que su objetivo final era sellar a las bestias con cola y despertarlas. Pero dado el pequeño número de miembros, muchos consideraron este plan poco realista. Después de todo, las bestias con cola estaban en manos de las grandes naciones. Akatsuki, con su limitada fuerza de combate, se vio superado por los miles de ninjas de las 5 grandes aldeas. Cualquier intento de robar las bestias con cola probablemente desencadenaría una guerra total. Como resultado, la mayoría de los miembros no estaban particularmente interesados. Para Kakuzu, Akatsuki era simplemente una fuente conveniente de contratos bien remunerados. Para Orochimaru, la organización era útil para reunir información y recursos. Cuando Orochimaru y Sasori regresaron a la base, planearon dirigirse directamente a sus respectivos laboratorios. Uno para investigar jutsus prohibidos, el otro para perfeccionar sus marionetas. Pero hoy fue diferente. Conan los había convocado a la cámara donde se encontraba la estatua de Gedo. Debían dar la bienvenida a un nuevo miembro y escuchar un anuncio importante. ¿Otro nuevo recluta? Kakuzu parecía indiferente. Mientras Akatsuki siguiera reclutando criminales con altas recompensas, no le importaba. ¿Este recién llegado será mi compañero? Kakuzu se volvió hacia Conan con tono directo. Conan, ¿podrías al menos elegir a alguien con una buena recompensa? Conan respiró hondo, con expresión de dolor. Los miembros de Akatsuki no están destinados a ser entregados por recompensas, pero son débiles. Cuando mueren en batalla, sus cuerpos simplemente se desperdician. No los veo como camaradas, solo como compañeros de equipo para misiones. La voz de Kakuzu era fría. No tenía necesidad de camaradas. Alguna vez consideró a sus compañeros ninja de la cascada oculta como sus camaradas, hasta que lo traicionaron e intentaron matarlo. ¿Camaradas? No eran confiables, al menos los tontos del clan Uzumaki eran confiables. A pesar de su naturaleza pegajosa, nunca intentaron robarle su dinero o apuñalarlo por la espalda. En cuanto a todos los demás, eran solo herramientas. Incluso Orochimaru y Sasori se despreciaban mutuamente, su asociación se mantenía únicamente porque no podían matarse entre sí. Sasori, el ninja rebelde de Suna, había asesinado al tercer Kazekage antes de huir. Maestro titiritero, solo valoraba a sus marionetas como verdaderos compañeros. HMPH, qué pérdida de tiempo. La voz de Sasori era fría. Quizás sean interesantes. Orochimaru sonrió.
Disfrutaba ver caras nuevas, especialmente si poseían habilidades únicas. Y si tenían una habilidad que valía la pena robar, tanto mejor. Sin embargo, el nombre que estaba a punto de pronunciarse sorprendería incluso a él. Disculpas por la demora. De pie encima de la estatua de Gedo, el sendero Deva se dirigió a los miembros reunidos. Permítanme presentarles a nuestro nuevo miembro, Nagato. A partir de ahora será mi compañero y actuará junto a Conan y conmigo. Un joven pelirrojo dio un paso adelante. En el momento en que apareció, Sasori permaneció indiferente. Pero Kakuzu y Orochimaru, sus expresiones cambiaron. Habían visto a este chico antes. Pero en aquel entonces, ya habían pasado años, y se suponía que era mucho mayor. Sin embargo, allí estaba, inmutable. Con ojos Rinnegan capítulo 87. En este punto, ¿es realmente necesario sacar a relucir el pasado? Kakuzu frunció el ceño, visiblemente disgustado por las palabras del camino Deva. Sabía que los orígenes de Akatsuki se remontaban a Shigen. Sin embargo, esa fue la primera generación de Akatsuki. Si este Akatsuki actual todavía insistía en actuar bajo el nombre de Shigen, comenzaba a parecerle absurdo. Mira el tipo de gente que tenía Akatsuki ahora. Kakuzu se incluía a sí mismo en esta crítica, pero entendía la realidad. Akatsuki era una organización peligrosa y ya no creía que tuviera nada que ver con Shigen. No. Akatsuki nunca ha cambiado. El camino Deva no discutió con Kakuzu, sino que respondió con calma. Seguimos cumpliendo la voluntad del señor Shigen, no me hagas reír. Kakuzu levantó la vista con insatisfacción y su voz se volvió fría. Admito que ustedes tres defendieron sus ideales, pero este Akatsuki actual ya no tiene nada que ver con él. Kakuzu-senpai. Nagato rápidamente dio un paso adelante para intentar aliviar la tensión. Sin embargo, su mente realmente parecía estar dividida en dos. Mientras intentaba calmar a Kakuzu, el camino Deva continuaba desempeñando su papel como líder de Akatsuki. Hay cosas que no has notado. El tono del sendero Deva se volvió aún más frío mientras miraba a Kakuzu y hablaba solemnemente. Por el bien de la paz verdadera y eterna en el mundo ninja, el señor Shigen también dejó atrás otro camino, un camino que dio razón para el renacimiento de Akatsuki, e incluso antes de que se formara Akatsuki, ya había alguien recorriendo ese segundo camino. Alguien que una vez ayudó a Lord Shigen a poner fin a la primera gran guerra ninja, Uchiha Madara. Kakuzu recordó la vez que fue derrotado por Uchiha Madara cuando se enfrentó a Shigen por primera vez. Fue una humillación inolvidable. Correcto. El camino Deva asintió y continuó. Madara recibió la guía del señor Shigen. Antes de morir, cedió el segundo camino de la paz a Akatsuki, dándonos una alternativa. Siempre hemos cumplido la voluntad del señor Shigen. De hecho, mientras hablaba, su mirada se posó en Orochimaru. Gracias a que un ninja de Konoha usó un jutsu prohibido para revivir al señor Shigen, pudimos contactarlo una vez más y obtener su verdadero reconocimiento. El corazón de Orochimaru se encogió. Akatsuki había descubierto que había resucitado a Shigen. No solo eso, ya habían hecho contacto con Shigen. ¿Cuándo? ¿Cómo se enteraron? ¿Shigen realmente dejó un segundo camino? Si Akatsuki hubiera estado siguiendo la voluntad de Shigen todo el tiempo, Nagato y Conan ya se habían acercado a Orochimaru, posicionándose para atacar en cualquier momento. Claramente, todo esto fue premeditado. Shigen no solo estaba recuperando a Akatsuki, también era una trampa contra Orochimaru. Como alguien muy sensible al peligro, Orochimaru se dio cuenta al instante de que estaba en apuros. Podía sentir el chakra que lo rodeaba, listo para atacar en cualquier momento. Él era, en serios problemas. ¿Alguien ha profanado otra vez su paz? Kakuzu, aún sin comprender del todo la situación, frunció el ceño y murmuró con pesar. ¿Dónde está el señor Shigen ahora? ¿Qué quieres decir? Sasori inclinó la cabeza, su voz cargada de escepticismo mientras pronunciaba un nombre que durante mucho tiempo había sido pronunciado con reverencia. Dolor, ¿estás diciendo que Shigen ha revivido? Sí. Finalmente hemos restaurado al verdadero líder de Akatsuki. El sendero Deva retrocedió levemente, abriéndose paso mientras hacía un gesto hacia un lado. A partir de este momento, el señor Shigen asumirá oficialmente el mando de Akatsuki. Todas las acciones se llevarán a cabo bajo sus órdenes directas. Supongo que ninguno de ustedes tiene objeciones. Mientras hablaba, una figura avanzó lentamente, abrió los ojos y su tranquila mirada Rinnegan recorrió a los miembros de Akatsuki debajo de la estatua de Gedo. Ha pasado mucho tiempo, Kakuzu.
Señor Shigen, los puños de Kakuzu se apretaron instintivamente. En el momento en que vio a Shigen, la tensión lo invadió, pero con la misma rapidez se relajó. Fueron las palabras de Shigen, pronunciadas hace mucho tiempo, las que lo ayudaron a encontrar el propósito de sus décadas de existencia. Nunca esperó volver a verlo después de tantos años. El plan de Akatsuki, Kakuzu expresó sus dudas persistentes. Sí, el plan de Akatsuki se originó en mí. Shigen asintió con voz firme. Cuando oí hablar de las acciones de Akatsuki, me sorprendió que la gente siguiera el segundo camino, pero ahora, todo ha demostrado que el segundo camino es el correcto. El sistema médico ninja que creé no logró evitar el surgimiento de la era de los reinos combatientes. La paz que dejé atrás no pudo detener las grandes guerras ninja. Kakuzu se quedó en silencio. Sabía que Shigen estaba diciendo la verdad. Había sido testigo de primera mano del caos de la era de los reinos combatientes y de las 3 grandes guerras ninja. Se dio cuenta de que si el mundo ninja seguía tan roto, entonces tal vez no era tan sorprendente que Shigen hubiera guiado a Madara y Akatsuki por un camino diferente. Pero, esta fue, de todos modos, una revelación trascendental. El ninja médico más grande del mundo, que alguna vez fue una figura venerada en la luz, ahora había elegido caminar por el camino oscuro. Un camino, que el mundo nunca lo entendería. Incluso para Kakuzu, fue difícil de aceptar. No quería ver a Shigen convertirse en esa persona. Pero al mismo tiempo, tenía sentido. Y fue precisamente por eso, no pudo encontrar las palabras para objetar. Kakuzu bajó la cabeza, ocultando la confusión dentro de él, mientras recordaba al gentil sanador que una vez había tratado sus heridas. Este tipo de vida, es demasiado dolorosa. Esta no debería haber sido su elección, señor Shigen, ya no importa. La voz de Shigen era inquietantemente tranquila, como si hubiera aceptado su decisión hacía mucho tiempo. Alguien tiene que hacerlo. He visto las interminables batallas del mundo ninja y he conocido a innumerables almas inquietas atrapadas en el limbo por la guerra, en ese momento tomé mi decisión. Durante mi última resurrección, aprendí algo de los ninjas de esa época, que en la búsqueda de la paz eterna, uno debe estar dispuesto a utilizar cualquier medio necesario. Incluso si eso significa ser incomprendido por el mundo. Lo sé, lo que estoy haciendo es correcto. Kakuzu permaneció en silencio. Nunca había conocido este lado de Shigen. Solo lo había visto como un faro de luz, nunca como alguien que había sufrido en la oscuridad. La mirada de Shigen se desvió y se posó en otro individuo. Su voz estaba serena. Nos volvemos a encontrar, Orochimaru. Debo disculparme. Después de todo, no podré usar mi poder para ayudar a Konoha a destruir a Akatsuki. Los nervios de Orochimaru ya estaban al límite. Esa mentira, había regresado para atormentarlo como un kunai arrojado en un arco perfecto. Había revivido al verdadero líder de Akatsuki. Y encima de eso, él personalmente le había dicho a este líder que quería destruir a Akatsuki. Para ganarse la confianza de Shigen, Orochimaru asumió que seguía siendo el legendario hombre bondadoso. Inventó la historia de ser un agente de Konoha en una misión para infiltrarse y desmantelar a Akatsuki, pero ahora, los ideales de Shigen habían cambiado. Al escuchar su conversación con Kakuzu, Orochimaru se dio cuenta de la verdad. Shigen ya no era el sanador idealista del pasado. Se había transformado en una fuerza despiadada, dispuesta a hacer cualquier cosa por subversión de la paz. Y ahora, había tomado el control total de Akatsuki. Orochimaru estaba en grave peligro. Nagato y Konan se acercaban lentamente, con su chakra aumentando de forma amenazante. La tensión en el aire era sofocante. Claramente, Shigen lo había etiquetado como un espía de Konoha. Y ahora, Konan y Nagato estaban listos para eliminarlo. La peor parte fue, esta base albergaba 3 pares de Rinnegan. Nagato, el camino de Bai Shigen, cada uno empuñando un par de esos ojos insondables. Y Orochimaru, había experimentado el aterrador poder del Rinnegan de primera mano. Si eso no fuera suficientemente malo, los demás reaccionaron con la misma agresividad. ¿Orochimaru es un espía de Konoha? Sasori parecía incrédulo. Sus dedos se crisparon, invocando un pergamino, listo para liberar a sus marionetas. Los músculos de Kakuzu se tensaron. De todos los pueblos, era el que tenía la opinión menos favorable de Konoha. ¿Fue Danzo quien te envió? La voz de Konan era fría, sus manos se doblaban como papel, formando etiquetas explosivas ocultas en su interior. Nagato permaneció en silencio pero levantó un dedo. Si dijera, Orochimaru sonrió y miró a Shigen.
Si te dijera que nunca fui un espía de Konoha, solo un ninja rebelde, ¿me creerías? En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Orochimaru se giró y corrió hacia la entrada de la cueva. Sinceramente, ni él mismo lo creería en este momento. Después de todo, esa historia del espía había salido directamente de su propia boca. Capítulo 88. Mátalo. La voz de Sasori estaba llena de intenciones asesinas. Atracción universal. Nagato levantó su mano y su orden resonó en la caverna. Cuando su Rinnegan cobró vida, una aterradora fuerza gravitacional surgió de su palma y se fijó en Orochimaru, que huía. Este mocoso, Orochimaru comprendió inmediatamente la situación. Si Nagato había estado enfermo antes, no fue Tsunade quien lo curó, sino Shigen. Y la técnica del sello Jin que usaba también podría haber sido algo que Shigen le enseñó personalmente. Casi lo había olvidado, aunque a Tsunade se le atribuye el desarrollo del sello Jin, es probable que haya recibido orientación de Shigen cuando era niña. Mientras Orochimaru era empujado hacia atrás por la fuerza de la gravedad, unas etiquetas de papel se adhirieron rápidamente a su cuerpo, una de ellas claramente marcada con un sello explosivo. Morir. Konan levantó la mano. La explosión se encendió en todo el cuerpo de Orochimaru. Sin embargo, en esa fracción de segundo, la boca de Orochimaru se abrió de forma antinatural, escupiendo una larga serpiente. De la boca de la serpiente emergió otro Orochimaru. Esta vez, la parte inferior de su cuerpo se había transformado en una cola serpenteante, lo que le permitía deslizarse a una velocidad increíble. No escaparás. Sasori inmediatamente lo persiguió. Si bien no le importaba el cambio de poder de Akatsuki, su deseo de matar a Orochimaru nunca se había desvanecido. Jutsu de invocación. Orochimaru formó rápidamente sellos, convocando una enorme pitón marrón que se abalanzó sobre Sasori con sus colmillos al descubierto. ¿Crees que algo así me detendrá? Sasori se burló. Con un movimiento de sus dedos, hilos de chakra salieron disparados, cortando a la pitón en pedazos, y su sangre se derramó por la caverna. Sasori corrió a través de la niebla carmesí, decidido a no dejar escapar a Orochimaru. El camino de Eva, Nagato y Konan los siguieron de cerca, con sus cuerpos elevándose por el aire en su persecución. Esta alineación podría fácilmente destruir una aldea ninja entera. Y todo estaba centrado en un solo hombre, Orochimaru. HMPH. Orochimaru presionó dos dedos juntos. Aunque dudaba que pudiera controlar a Shigen, quien había resucitado a través del Edo Tensei, todavía quería intentarlo. Pero antes de que pudiera intentarlo, se dio cuenta de que su conexión con Shigen se había cortado. Shigen había deshecho el control del Edo Tensei. Como era de esperar, Orochimaru apretó los dientes. Debería haberlo sabido. El control del Edo Tensei sería inútil contra Shigen. Encima de la estatua de Gedo, Shigen retiró su mano con calma, habiendo disipado sin esfuerzo la atadura del Edo Tensei. A diferencia de la última vez que fue revivido a la fuerza, esta vez no tuvo necesidad de ocultar su capacidad para liberarse. De hecho, gracias a los recuerdos de Tobirama, ya había aprendido el Edo Tensei. Zumbido. Una vara negra salió disparada de la mano de Shigen. El receptor negro infundido con Yin Yang golpeó el hombro de Orochimaru. De inmediato, Orochimaru sintió que su flujo de chakra se interrumpía. Sin dudarlo, sacó la vara y continuó su desesperada huida. Orochimaru. Las alas de papel de Konan se extendieron mientras ella volaba tras él, con voz fría y resuelta. No escaparás hoy, pase lo que pase. No necesariamente, las pupilas serpentinas de Orochimaru se movían rápidamente, evaluando a sus perseguidores. De repente, escutió una densa nube de niebla púrpura hacia ellos. Veneno. Nagato rápidamente advirtió a los demás. Liberación de viento. Marejada vendaval. Nagato formó sellos y desató una técnica de viento. La ráfaga dispersó la niebla venenosa de la cueva. En un espacio tan reducido, Nagato y el camino de Eva no podían desatar todo su poder. Cualquier jutsu a gran escala corría el riesgo de colapsar toda la base. Orochimaru sabía esto. Habiendo presenciado antes el poder del Rinnegan, comprendió que no podría escapar por la fuerza bruta. Nunca dejarían de perseguirlo. Nagato, el camino de Eva y Shigen, tres portadores del Rinnegan podrían aplastarlo sin esfuerzo. Pero quedarse allí significaba una muerte segura. Las manos de Orochimaru formaron rápidamente un sello. En cuanto a escapar y sobrevivir, dudaba que alguien en el mundo ninja pudiera superarlo. Después de todo, había sobrevivido antes a una confrontación directa con el sendero de Eva. El siguiente momento. El cuerpo de Orochimaru se disolvió en un enjambre de serpientes blancas.
Las serpientes se deslizaron hacia los rincones más oscuros de la caverna, haciendo casi imposible distinguir cuál era el verdadero Orochimaru. O quizás, todos lo eran. Maldita sea. Este tipo es escurridizo. El rostro de Nagato se oscureció. Lo rastrearé afuera. El sendero Deva salió disparado de la caverna sin dudarlo. Encuentra a la serpiente y mátala. Conan, conmigo. Nagato y Conan lo siguieron. Sasori apretó los dientes con frustración, pero también salió corriendo. Sabía que Orochimaru no se quedaría dentro. Los hilos negros de Kakuzu se retorcían con ansiedad. Si Orochimaru escapa y delata el regreso de Akatsuki y el señor Shigen, eso no sucederá. Shigen negó con la cabeza. Saltó de la estatua de Gedo, presionando la palma de la mano contra el suelo mientras expandía sus sentidos. Un momento después. La tierra tembló. Toda la caverna se sacudió violentamente. Afuera, Nagato y los demás sintieron los temblores repentinos. ¿Cómo pude olvidarlo? Técnicas de liberación de la tierra. Nagato gimió, frotándose la frente. De verdad que he estado confiando demasiado en el Rinnegan. El poder del Rinnegan era abrumador, lo que le hizo descuidar el hecho de que ya dominaba 6 naturalezas de chakra y todos los jutsu convencionales. No necesariamente. Conan negó con la cabeza. Al menos cuando apareció la niebla venenosa, aún pensabas en usar elemento viento. Dentro de la caverna, bajo la técnica de liberación de la tierra de Shigen, las grietas y huecos en el suelo se iban reduciendo poco a poco. Las serpientes dispersas de Orochimaru estaban siendo aplastadas hasta la muerte una por una, limitando rápidamente sus opciones de escape. Una serpiente finalmente cedió, deslizándose desde una grieta. Su boca se abrió de par en par, vomitando el verdadero cuerpo de Orochimaru. Un rayo de luz esmeralda brilló ante sus ojos. Una hoja de bisturí de chakra de 10 metros de largo salió disparada, atravesando el pecho de Orochimaru y clavándolo contra la pared de la cueva. Bisturí de chakra. Una vez más, un ninjutsu médico fue reutilizado para la batalla. En todo Akatsuki, solo un hombre podía manejar el bisturí de chakra con tanta precisión. Solo uno podía usarlo como una extensión de su propia voluntad para empalar a Orochimaru. Lo más aterrador de todo, su capacidad sensorial, había detectado a Orochimaru en el instante en que emergió. Urk. Orochimaru tosió una bocanada de sangre. Rendirse. Shigen retrajo su bisturí de chakra y observó cómo Orochimaru se desplomaba en el suelo, acercándose a él con calma. Sabes que no eres rival para mí. El ojo de Orochimaru se crispó. Este hombre, su comportamiento sereno irradiaba una presencia abrumadora. Pero, eso era de esperarse. Shigen era un shinobi aterrador. Su confianza en sus propios sentidos y técnicas era absoluta. Su precisión con la espada no dejaba lugar a dudas. Orochimaru apretó los dientes. Su cuello se alargó de repente de forma antinatural, y se lanzó hacia Shigen con los colmillos al descubierto. Liberación de la tierra. Lanza de la tierra. Antes de que pudiera alcanzar a Shigen, Kakuzu lo interceptó, y su puño se volvió negro azabache antes de estrellarse contra la cabeza extendida de Orochimaru. Auge. La cabeza de Orochimaru se echó hacia atrás. Empujón todopoderoso. Shigen levantó la palma de la mano. Con un control preciso, la fuerza repulsiva aplastó a Orochimaru contra la pared de la cueva, devastando aún más su cuerpo ya herido. Orochimaru se tambaleó, luego tosió sangre. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Si es necesario, podría ser tu espía enviado a Danzo. Silencio. Entonces, Shigen entrecerró los ojos. Y escuché. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 89. Orochimaru estaba tan escurridizo como siempre. A pesar de que era impotente ante el agarre de Shigen, su chakra estaba sellado y una sonrisa siniestra y segura aún se curvaba en sus labios. Eso solo lo hacía demasiado peligroso como para dejarlo con vida. Aunque Orochimaru estaba más que dispuesto a intercambiar los secretos de Danzo por su propia supervivencia, los miembros de Akatsuki habrían preferido ejecutarlo en el acto. Orochimaru es peligroso, afirmó Sasori sin dudarlo. En efecto, la voz del sendero Deva era fría al ofrecer su sugerencia. Si lo dejamos ir ahora, nunca lo atraparemos. Debemos considerar esto cuidadosamente, añadió Kakuzu con gravedad. Si Orochimaru filtra la información de que el señor Shigen ha tomado el control de Akatsuki, matarlo sería lo mejor, dijo Conan, sus ojos brillando con intenciones asesinas. De acuerdo, asintió Nagato. TCH, no esperaba ser tan despreciado universalmente, reflexionó Orochimaru, con una sonrisa inquietante.
Sus ojos dorados recorrieron a los miembros de Akatsuki reunidos antes de fijarse en Shigen. Sabía perfectamente que solo la decisión de una persona importaba. Al final, estaba a merced de Shigen. Escapar era imposible. Si Shigen decidía ejecutarlo en el acto, Orochimaru tendría que aceptarlo. Había preparado un plan de contingencia para la resurrección, pero las probabilidades de éxito eran, en el mejor de los casos, inciertas. Sin embargo, un tenue resplandor de chakra verde titiló en las yemas de los dedos de Shigen mientras extendía la mano y escaneaba el cuerpo de Orochimaru con su destreza médica. Shigen entrecerró los ojos ligeramente. Había descubierto algo. Ya no importa. Originalmente solo quería extraerle los secretos a Danzo, pero ahora veo que, no importa cómo lo tratemos aquí. La expresión de Orochimaru se oscureció. Shigen había encontrado algo. Este antiguo ninja médico tenía un profundo conocimiento de las almas. Debe haber detectado algo extraño en Orochimaru. Su alma está fracturada, declaró Shigen con calma, retirando la mano. Ya la han manipulado antes. Incluso si este cuerpo muere, los fragmentos de su alma almacenados en otro lugar lo revivirán si tiene suficiente chakra. Así que por eso, no tenías miedo en absoluto. Al principio pensé que seguías intentando confiar en mi bondad, que prefería una solución pacífica. Pero ahora veo que tu confianza proviene de saber que, aunque mueras aquí, volverás. El rostro de Orochimaru se contrajo antes de soltar una risita. No, te lo aseguro, temo a la muerte como cualquiera. La vida es algo precioso, después de todo. Simplemente subestimé tu perspicacia, señor Shigen, pero, supongo que no debería sorprenderme. Un destello de admiración cruzó la mirada de Orochimaru. Eres el primero en la historia en desarrollar una técnica que usa energía natural para crear marcas de maldición. Yo simplemente construí sobre tus cimientos y realicé algunos ajustes. Al hacerlo, nunca imaginé que la técnica pudiera tener usos adicionales. Shigen tenía razón. Orochimaru no había venido desprevenido. Cuando desertó de Konoha, previó la posibilidad de verse acorralado. Para asegurar su supervivencia, implantó la marca de la maldición celestial de mayor grado en uno de sus discípulos. Si moría, esa marca le serviría de ancla, permitiéndole revivir. Esto significaba, incluso si Orochimaru muriera aquí, eventualmente regresaría. La única incertidumbre era cuándo y bajo qué circunstancias. Por supuesto, Orochimaru todavía prefería no morir. Vivir siempre fue la mejor opción. Pero ahora, este conocimiento se había convertido en moneda de cambio. A pesar de estar cautivo, Orochimaru sonrió como si tuviera la sartén por el mango. Desde mi punto de vista, mantener este cuerpo con vida y cooperar es, si bien no es la opción ideal, aceptable para ambos. Akatsuki necesita información sobre las grandes naciones para capturar a las bestias con cola. Tengo los medios para obtenerla. Además, llevas mucho tiempo desconfiando de las maquinaciones de Danzo. ¿Puedo encargarme de ese problema por ti? ¿Existe realmente una alternativa mejor? Sasori se burló. Claro que sí. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. La mejor alternativa, naturalmente, es que permanezca en Akatsuki bajo el mando del señor Shigen. Después de todo, mi supuesta traición fue solo un malentendido, ¿no? Todo el elenco de Akatsuki lo mira de reojo. Este hombre, fue realmente algo más. Incluso Shigen no pudo evitar quedar impresionado. Desde un punto de vista puramente intelectual, Orochimaru era sin duda un individuo extraordinario. Más allá de su astucia, su experiencia científica y experimental lo convertían en alguien digno de admiración. Por ejemplo, su investigación sobre las marcas malditas. En la era antigua, Shigen también había considerado un concepto similar: almacenar pedazos de su alma dentro de una marca maldita como un medio de revivir. Supervivencia, justificando su propia existencia, Shigen había hecho todo lo posible para asegurar su supervivencia. Pero se había vuelto demasiado fuerte, demasiado rápido. Finalmente, su alma llegó a un punto en el que conectó con la tierra pura. Como resultado, ya no podía fragmentarla como Orochimaru. ¿No hay forma de matarlo para siempre? Sasori parecía arrepentido, claramente poco impresionado por la supuesta cooperación de Orochimaru. No tenía ningún interés en trabajar con él. Su único deseo era verlo muerto. Shigen negó con la cabeza. Entonces, ¿puedo quedarme en Akatsuki? Orochimaru preguntó, su sonrisa se desvaneció en algo casi sincero. Realmente deseo aprender de usted, señor Shigen. Y esa era la verdad.
Orochimaru comprendió la invaluable oportunidad que representaba. Quizás nunca más tendría la oportunidad de aprender de alguien como Shigen. Danzo. Las ambiciones de Akatsuki. Los conflictos entre las grandes naciones. Nada de eso importaba. Lo que Orochimaru realmente buscaba, era conocimiento. Aunque admito que esto se debe en parte a mis propios deseos egoístas, Orochimaru sostuvo la mirada de Shigen, avanzando. Pero aunque tu ideología haya cambiado, aunque busques una forma diferente de traer la paz al mundo ninja, eso no significa que deba detenerse el avance de la ciencia médica, ¿verdad? Por primera vez, Shigen pareció vacilar. Solo buscas la inmortalidad, se burló Sasori, llamándolo. La ironía no se le escapó. Sasori había sido compañero de Orochimaru en Akatsuki, y habían discutido sus filosofías extensamente. ¡Qué patético! Persigues una eternidad de existencia, pero nunca se comparará con la eternidad del verdadero arte. El ojo de Orochimaru se crispó. Esta maldita marioneta, traicionarlo en un momento como este. Orochimaru. La voz de Shigen sonó firme al tomar finalmente su decisión. Es una lástima, pero no puedo confiar en ti. El engaño y la traición te resultan tan naturales como respirar, no puedo permitir que permanezcas en Akatsuki. Aunque tus acciones estén limitadas por la fuerza hoy, tu propia naturaleza te convierte en una amenaza para nuestros objetivos en el futuro. La frente de Orochimaru brillaba con sudor. Esta antigua figura, lo había visto directamente. Orochimaru siempre buscó formas de cambiar el rumbo. Incluso si era dominado, nunca se sometería por completo. No hay necesidad de negarlo. La fría mirada de Shigen lo clavó en él. Bajo estos ojos, nada de ti puede permanecer oculto. La sonrisa de Orochimaru se torció, ahora teñida de amargura. Si realmente deseas la inmortalidad, entonces también debes temer a la muerte. La voz de Shigen sonaba tranquila al pronunciar su decreto final. Iré personalmente a Konoha y localizaré la marca maldita que ancla tu alma. La expresión de Orochimaru se oscureció. Si fuera cualquier otra persona, su plan B sería casi imposible de descubrir. Pero por Shigen, esta era una amenaza real. Por ahora, permanecerás bajo la supervisión de Sasori, continuó Shigen. Sospecho que los fragmentos de tu alma no pueden implantarse en cualquiera. Probablemente solo exista un portador de esa marca maldita. La voz de Shigen era firme. Los recuperaré. Considérelo, una garantía. Orochimaru apretó los puños. Sacó la lengua, saboreando la amargura de su situación. La rabia le ardía en el pecho, pero su mirada era más peligrosa que nunca. ¿Tengo alguna opción? No. La respuesta de Shigen fue definitiva. Sin embargo, su actitud fría se suavizó un poco cuando añadió, no te preocupes. Sospecho que quien lleva tu marca maldita debe ser importante para ti. No le haré daño innecesario. Capítulo 90. Gracias. El rostro de Orochimaru aún tenía rastros de ira persistente. No había nada en este mundo más aterrador o exasperante que ver expuesto el mayor secreto de uno, especialmente cuando concernía su propia supervivencia. La única persona que llevó la marca de la maldición celestial, también fue la única persona en Konoha por quien Orochimaru aún albergaba un mínimo de apego genuino. Señor Shigen, ¿no es esto un poco peligroso? El camino de Wano no pudo evitar expresar sus preocupaciones. Difícilmente. A Shigen no le preocupaba ir a Konoha, ni lo consideraba una aventura peligrosa. Además, contaba con la ayuda de Zetsu. Para ser franco, Shigen incluso podría entrar a Konoha abiertamente. La aldea no podía hacerle nada. Para Shigen, esta era una gran oportunidad. Esta era seguramente generaría numerosas misiones. Después de todo, los dos verdaderos protagonistas de la historia del mundo ninja ya habían aparecido. Había individuos más que suficientes capaces de activar su sistema. Según su comprensión de su sistema, las misiones solían estar vinculadas a ninjas conocidos. Durante su última resurrección y sus viajes por el mundo ninja, se había topado con muchos individuos hábiles, pero ninguno había desencadenado ninguna misión. Fuera de la base de Akatsuki, Shigen y Zetsu emprenden su viaje. Si nos dirigimos a Konoha, deberíamos ocuparnos del problema de Obito, comentó Zetsu negro con su voz inquietante. Obito Uchiha fue alguien que Madara dejó atrás. Últimamente, se ha estado quedando en Konoha. Obito no es un problema, intervino Zetsu blanco, en desacuerdo con Zetsu negro. Es simplemente impulsivo. No debería desafiar la voluntad del señor Shigen. Se considera el sucesor de Madara, por eso se esfuerza tanto por actuar como él, altivo y arrogante.
¿Como Madara, eh? Shigen parecía curioso por este Uchiha Obito, que trabajaba con tanta diligencia entre bastidores en Konoha. Sin embargo, su Rinnegan ocultaba cualquier emoción que pudiera haber sentido. No se parece en nada a Madara, se burló Zetsu Negro, viendo a través de Obito por completo. La voluntad de Madara era mucho más firme. Obito no es más que un simple peón. Por supuesto, Black Zetsu no diría esa parte en voz alta. Madara sí había sido arrogante, hasta el punto de despreciar a los demás. Pero nunca había sido un tonto. Obito, por otro lado, no solo era arrogante sino también imprudente. Estaba tan cegado por la creencia de que era el salvador del mundo que había perdido todo sentido de la perspectiva. Aún, si esto fuera el pasado, a Zetsu Negro no le habrían importado los delirios de Obito. Pero ahora que el verdadero salvador, Shigen, había regresado, la existencia de Obito no era más que un obstáculo irritante. Algo importante ha sucedido con Obito. Un clon de Zetsu blanco emergió repentinamente del suelo debajo de ellos, con el rostro lleno de incredulidad mientras transmitía la impactante noticia. ¿Murió? La voz de Zetsu Negro tenía un matiz de satisfacción. Si Obito estuviera muerto, sería perfecto. Entonces no habría necesidad de preocuparse por si le faltaba el respeto a Shigen. ¿Eh? El clon del Zetsu blanco negó con la cabeza y explicó rápidamente. No, algo pasó en Konoha. Uchiha Obito y un tal Uchiha Itachi masacraron a todo su clan. Solo sobrevivió un niño de 7 u 8 años. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Un destello de luz pasó por los ojos de Shigen. ¿Por qué masacrarían a todo el clan Uchiha? Zetsu blanco estaba completamente desconcertado por la situación. No sé, el clon estaba igual de confundido. Si Obito hubiera aniquilado al clan él solo, habría tenido sentido. Zetsu sabía muy bien que Obito necesitaba ojos Sharingan de repuesto para usar una poderosa técnica de supervivencia. ¿Pero por qué Itachi lo ayudó? Esa parte no tenía ningún sentido. La inteligencia limitada de Zetsu blanco era completamente incapaz de procesarlo. ¿Dónde están ahora? El cuerpo principal de Zetsu blanco preguntó rápidamente. Todavía estaban en Konoha cuando me fui, el clon se rascó la cabeza, con aspecto avergonzado. Pero le dije a Obito que Lord Shigen había resucitado, así que debería estar de regreso, ¿no? Vamos a conocerlos. Shigen golpeó suavemente su brazo con los dedos. Este es un evento importante, Zetsu Negro suspiró profundamente, recordando la primera vez que conoció a Shigen, cuando Shigen había asesinado a Indra. Los Uchiha eran los descendientes de Indra. Siempre habían sido un clan que Zetsu Negro vigilaba de cerca. Después de todo, la resurrección de Kaguya requería del Rinnegan, y los Uchiha eran los únicos capaces de despertarlo. Pero ahora, la aniquilación casi total del clan Uchiha había puesto todo en desorden. Esto significaba, ya no podían permitirse el lujo de fracasar en revivir a Kaguya. Porque si los Uchiha estuvieran verdaderamente extintos, entonces Madara muy bien podría ser la última persona en el mundo en despertar el Rinnegan. El plan no podría fallar otra vez. En ese momento, los pensamientos de Shigen y Black Zetsu estaban completamente alineados. Shigen levantó la cabeza, contemplando la luna en el cielo. Su voz tenía el peso de un jugador sin salida. Zetsu Negro, si los Uchiha realmente están extintos, entonces Madara podría tener el último par de Rinnegan que existe. No podemos permitirnos otro fracaso. No fallaremos. Zetsu Negro tranquilizó inmediatamente a Shigen. Su mente era una tormenta de emociones, pero tenía que hacer todo lo posible para calmar las preocupaciones de Shigen. Intentó recuperar la confianza de Shigen. Además, al menos un Uchiha sobrevivió, ¿verdad? Ese chico aún podría ser útil. Tierra de fuego. El cielo estaba bañado por el misterioso resplandor de una luna de color rojo sangre. En un denso bosque a las afueras de Konoha, un hombre enmascarado estaba parado en lo alto de un árbol, esperando la llegada de Uchiha Itachi, el último recluta en su causa. Este hombre enmascarado llevaba mucho tiempo deseando incorporar a Itachi a Akatsuki. El joven Uchiha era inmensamente poderoso, tenía una ideología compleja y poseía el Mangekyou Sharingan. Hasta ahora, sin embargo, Itachi había rechazado repetidamente sus ofertas. Pero entonces, algo inesperado sucedió esta noche. De la nada, Itachi le propuso ayudarlo a exterminar al clan Uchiha. El hombre enmascarado quedó sorprendido por la oferta, pero no vio ningún motivo para negarse. Y así, él había ayudado a la masacre. ¿Los resultados? Un gran botín. El enmascarado estaba inmensamente complacido. Había reunido un montón de Sharingan de repuesto.
Estos serían invaluables para usar cierto jutsu poderoso. Una buena noche de trabajo. El único inconveniente, fue la noticia que acababa de llegarle. Orochimaru había usado una vez más Edo Tensei para revivir a Shigen. Y Zetsu había enviado un mensaje para que fuera a presentar sus respetos a Shigen, como si fuera un subordinado. Esta noticia, no le sentó bien. ¿Por qué alguna vieja reliquia del pasado estaba volviendo a la vida? El hombre enmascarado sabía que, en todos los aspectos imaginables, era inferior a Shigen. Aún así, él todavía quería ser el que tuviera el control. Incluso si Madara regresara, el hombre enmascarado todavía querría supervisar el plan Ojo de la Luna. Él personalmente crearía un mundo nuevo. Este mundo cruel y falso, sería remodelado por sus propias manos. Mientras el hombre enmascarado meditaba sobre cómo mantener el control del plan, se produjo un movimiento en el bosque. Silbido. Una figura aterrizó a su lado. El hombre vestía el uniforme del Ambú de Konoha, aún oliendo a sangre fresca. Su voz era serena, pero con la inconfundible fuerza de una compostura forzada. Te hice esperar. No mucho. La voz del enmascarado sonaba deliberadamente serena y arrogante. ¿Te ocupaste de tu cola? Manejado. Itachi no dio más detalles. Entonces vámonos. El hombre enmascarado asintió y su tono cambió ligeramente. Originalmente te invité a unirte a mi organización para mostrarte un camino diferente, pero acabo de recibir noticias de que podrían venir algunos cambios. ¿Cambios? Los agudos ojos de Itachi se entrecerraron. Sí. El hombre enmascarado miró hacia el cielo. Su solitario Sharingan brillaba rojo debajo de su máscara. Permítame presentarle adecuadamente mi organización, y a la verdadera figura que está detrás de todo.